Uno de los elementos más utilizados dentro de las interfaces gráficas de Android son los elementos desplegables. Estos elementos reciben el nombre de spinner y lo que tenemos que tener en cuenta es que además de su parte gráfica va siempre acompañado con una parte de datos, los cuales son los que se mostrarán dentro del desplegable. A la hora de trabajar con el spinner tenemos varias posibilidades. Tenemos desde la posibilidad más simple, que es una lista de datos que no va a cambiar nunca y la podemos recoger desde el fichero string.xml, hasta un string con un conjunto de datos que no tiene por qué ser strings, que tiene que ser, puede ser un objeto cualquiera, pero tiene un aspecto totalmente personalizado. Vamos a ver cuáles son las diferentes opciones a la hora de trabajar. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es en la pantalla de registro que estamos siguiendo en la aplicación, vamos a meter un campo debajo del género que es el tipo de perfil, donde el usuario podrá seleccionar una lista finita de elementos, es decir, 3 tipos de perfiles, y siempre van a ser datos que no van a cambiar nunca. Para poder trabajar con esto, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un array dentro de strings, tanto en strings como en strings en inglés, en el caso de tenerlo cualificado en idioma, donde en este caso no vamos a crear un string, sino que vamos a crear un string array y le vamos a dar el nombre de perfiles. Dentro de string array vamos a crear los diferentes ítems, que son los valores que nosotros querremos mostrar dentro de la lista de datos. Es decir, vamos a poner usuario, invitado o administrador. Estos son los elementos que se podrán mostrar dentro del array de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es, una vez ya tenemos cuáles son los datos que queremos que se puedan representar, nos vendremos a la pantalla de registro, en este caso el XML, y justo debajo de los radios o encima del linear de los botones, vamos a crear un objeto llamado spinner. Le vamos a decir que se comporta en ancho como match parent y en alto como grab content. Le vamos a dar un identificador, spinner, perfil, y este es el spinner. Vamos a decirle que vamos a separarlo con la parte de arriba con un margin top de 12 densidad de píxeles, igual que el resto. Estos que son los grupos no lo tenemos puesto, vamos a ponerlo 12 densidad de píxeles. Y ahora vamos a rellenar cuáles son los elementos que queremos que aparezcan aquí dentro. En este caso vamos a utilizar una lista simple. Es decir, es un conjunto finito de datos que no va a cambiar nunca, por lo tanto lo hemos definido dentro de string XML. Lo único que tendríamos que hacer es darle el atributo entries y dentro del atributo entries apuntar a un @array perfiles, que precisamente es el que nos hemos creado. Con esto ya lo tendríamos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos la aplicación internacionalizada, deberíamos de marcarlo en ambos sitios, usuario invitado, administrador. Con esto ya podríamos acceder, si ejecutamos la aplicación, a un spinner donde se van a mostrar los diferentes datos que captura desde el array. Si nos venimos a la pantalla de registro, vamos a ver que aquí tenemos los diferentes tipos de perfiles capturados desde el array. Lo siguiente que tendríamos que hacer es poder capturar la pulsación, el cambio de datos, o bien en el cambio de datos o bien en la pulsación de alguno de los botones. Vamos a ver cuál sería la diferencia entre cada uno de ellos. Nos vamos a venir a la pantalla de registro y lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar el botón registrar. Si nosotros queremos capturar cuál es el dato que está seleccionado dentro del spinner, lo que tendríamos que hacer es intentar capturar el spinner, del spinner coger un elemento que se llama adapter, porque el adaptador es la parte lógica, la parte de datos del spinner, y coger un getItem. El problema que tenemos aquí es que nos va a pedir una posición. Entonces, en este caso no podríamos cogerlo directamente, sino que tendríamos que irnos al elemento gráfico, simplemente poniendo el getItem selected, ¿vale? Con esto ya tendríamos el perfil seleccionado. En este caso sería un val perfil es igual a, sería un string, y para comprobar que esto funciona vamos a poner un log.v. Log.v es lo mismo que verbose. Vamos a sacar aquí con el tag perfil y vamos a sacar aquí el perfil obtenido. Vamos a sacarle un punto toString, como no está tipado, vamos a tiparlo para que no haya ninguna duda. Ahí lo tendríamos. Si lo ejecutamos por aquí, punto toString, para que no me sea un object, ejecutamos por aquí, sacamos el logcat
Vamos a filtrar por tag perfil y en el momento en el que nos venimos aquí a la pantalla está seleccionado invitado, intentamos registrar, estamos obteniendo lo seleccionado y estamos obteniendo lo seleccionado. Esto es en el caso en el que queramos hacer la escucha a posteriori. Más adelante veremos cómo ver la escucha a priori.